buenas tardes, maestras y maestros. Qué gusto nos da recibirles el día de hoy aquí. Un día, ¿no? Donde tendremos mucha actividad deportiva. Estamos en este tema del Mundial de Fútbol y bueno, pues seguramente por ahí cada uno de ustedes apartará espacio para realizar pues este gusto por estar en alguno de los partidos. Y hoy cerramos el mes de junio, donde hemos dedicado al tema de la evaluación. Y qué importante trabajar el tema de la retroalimentación que tenemos que dar tanto a alumnos como a los padres de familia. Me parece que es un tema, un asunto que vale la pena reflexionar porque los padres de familia, como los primeros educadores que son de sus hijos, de sus hijas, deben de estar enterados de muchos aspectos que corresponden a la educación de sus hijas y de sus hijos. Por un lado, la metodología que utilizamos en los procesos de educación. Es muy importante que las mamás, los papás, los tutores estén enterados de cómo trabajamos en el aula, porque cada una de las metodologías que vamos utilizando tienen un impacto en los procesos de los chicos. Entonces, sí tenemos que informar la parte metodológica. Por el otro lado, también tenemos que informar sobre la parte de los materiales, sobre la parte de los recursos, sobre la parte de los diferentes dispositivos que utilizamos en el salón de clase, para que los padres, las madres de familia también estén enterados cómo ellos pueden seguir utilizando estos recursos, estos materiales en casa. También tenemos que informar a los padres de familia sobre los vínculos, las relaciones, los contactos que a la edad de sus hijos se dan. Muchas ocasiones, como padres intuitivamente o como tutores de manera intuitiva, vamos tratando de dar seguimiento y acompañamiento a las formas de comportamiento de nuestros hijos, de nuestras hijas. Pero qué mejor que sea el maestro quien está frente a sus hijos, a sus hijas, que pueda dar este acompañamiento, que pueda decir cómo son esos comportamientos, qué características son las que definen a esta edad específica, ya sea que estén en preescolar, ya sea que estén en primaria, ya sea que estén en secundaria o en media superior, estas edades a las cuales nosotros de una o de otra manera acompañamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Qué es lo característico? Muchas ocasiones en todos nuestros hijos no necesariamente se presentan los mismos comportamientos. Entonces, por un lado, tenemos que dar retroalimentación, seguimiento, acompañamiento a los papás de nuestras metodologías, de los materiales y recursos que utilizamos, pero también en orden del tema de los comportamientos. Pero hoy la maestra Miriam Roa nos va a compartir cómo dar esa retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. Y yo nada más para dar paso a la presentación de la maestra Miriam, quiero comentarles que es muy importante que los padres de familia sepan que el entorno que rodea el aprendizaje de los chicos, de las chicas, es muy importante. No es lo mismo hacer un ejercicio en casa, a lo mejor donde el acompañamiento es de orden individual, a ese acompañamiento o ese trabajo que los chicos realizan
en su grupo de trabajo. No, ahí hay una presión, hay observación entre pares y justo esa es la retroalimentación que tenemos que ir dando a nuestros estudiantes. Por lo que vamos a escuchar, sí, a la maestra Miriam Roa, a ver qué elementos hoy nos va a compartir para esa retroalimentación como parte de la evaluación que las maestras, los maestros hacemos de nuestros chicos. De verdad, maestra Miriam, le agradecemos muchísimo su presencia aquí, sobre todo que tuvimos que cambiar el horario por estas actividades deportivas, futbolísticas que tenemos, pero por el otro lado, también el tema de que viene la maestra de actividades en el estado de Hidalgo y la hicimos correr un poco más. Déjenme decirles que la maestra Miriam Roa Martínez es licenciada en educación preescolar. Tiene una maestría en innovaciones educativas y diversos diplomados, así como certificaciones relacionadas con los temas de inteligencia emocional, educación de la infancia, violencia intrafamiliar, psicología, desarrollo humano, gestión de las emociones, entre otros. Dentro de su trayectoria laboral, ha sido docente por más de 15 años, apoyando en su crecimiento a niños y niñas, así como también a universitarios. Y eso la ha llevado a ser pionera en la pedagogía hospitalaria, que también tiene una gran intervención con estos niños, estas niñas que cruzan una etapa de su vida en estado hospitalario y que hoy a ella ha impulsado este programa de los aprendizajes dentro de los hospitales y tener a su cargo el programa a nivel y nacional Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Ha fungido como asesora en diversos proyectos para instituciones como el DIF, el Instituto Politécnico Nacional, CONADIS, la Sociedad Mexicana de Pediatría, Fundación La Niñez Primero en El Salvador, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Hospital Infantil de México, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Asociación de Escuelas Particulares y la Secretaría de Marina, entre otras, realizando modelos educativos, materiales, estándares de competencia, entre otros proyectos que ha acompañado en estas diferentes organizaciones. Actualmente imparte conferencias y cursos a nivel nacional e internacional para niños, jóvenes, padres de familia, docentes, jueces, magistrados y personal diverso del gobierno federal. Y trabaja en el Hospital Infantil de México como asesora y terapeuta. Con el tema la retroalimentación a los padres de familia, dejo a la maestra Miriam Roa, a la quien agradezco su presencia hoy aquí, y a ustedes, maestros y maestras, déjenos de qué entidad nos acompañan para comentarlo con la maestra Miriam y también sus inquietudes y sus comentarios. Muchas gracias, maestra Miriam. La dejo en el uso de la voz. Muchas gracias. No sé, creo que la perdimos, no sé, como que de repente se me desapareció. Déjenme ver si la tenemos por aquí, porque venía, sí, ya no la tenemos, ahorita se vuelve a conectar y no se les olvide ponernos por aquí de dónde nos acompañan para poder saber de qué entidades están presentes. Y seguimos en lo que la maestra Miriam se vuelve a conectar, esta importante parte de la retroalimentación. Ahora déjenme platicar un poquito de la retroalimentación de los aprendizajes. Creo que tenemos una enorme cantidad de vicios, tenemos una enorme cantidad de inercias que es importante verdaderamente enfrentar. Vamos a ver qué nos comenta la maestra Miriam en relación a eso. Ya la dejo, maestra Miriam.
Buenas tardes a todos. Les pido nada más, por favor, si me ayudan a corroborar que se escucha bien. Está inundado el paso de la carretera, entonces tuve que orillarme en una plaza, en un café, pero aquí estoy. Sí se escucha bien, no tenemos problema. Gracias, Diana. Se escucha bien, aunque vemos que la conectividad puede ser bajita, maestra Miriam, pero usted manéjese con naturalidad y nosotros le vamos informando. Gracias. Pues aquí venía reflexionando precisamente en eso, ¿no? En que los tiempos han cambiado, las situaciones han cambiado, y yo digo, ¿qué hace una mamá que viene cansada del tráfico, con la inundación, con todos los que están pitando de pásate, muévete, de si el coche se me va a quedar atorado, y luego llegar a casa y ver la cantidad de tarea o de cosas que hay que hacer, ¿no? Y ya llegas cansado y entonces el niño dice, mamá, necesito una cartulina, mamá, la maestra dice que nunca cumples, papá, pues mi mamá nunca puede, ¿no? Y entonces yo digo, claro, estamos del otro lado de la ventana, ¿no? Antes las mamás estaban 24/7 con los hijos, no tenían problemas de salir, estaban pendientes de qué necesitas de la papelería, a dónde hay que ir a comprarlo. Y ahorita que venía justo en el tráfico, en la inundación, decía, tengo que ponerme del otro lado, ¿no? Donde como maestra digo, esos niños y esos papás no cumplen, donde digo, como esa mamá inconsciente es la tercera vez que no manda la tarea, y del otro lado diciendo, la mayoría de nuestros alumnos se desplazan en espacios grandes de tráfico, grandes de tiempo, ¿no? En donde a lo mejor recogen a los niños y todavía tienen que hacer otras cosas, un doble trabajo. A lo mejor quienes los recogen ni siquiera son las mamás, sino las abuelas, las tías, las vecinas. Y que aunque mamá o papá quisieran apoyarnos a los docentes desde donde esperan los docentes que nos apoyen, hoy es otra realidad. Del lado en donde yo me siento y digo como maestro, ¿cómo es posible que no me apoyen? Hoy puedo empezar diciendo, es una triste realidad saber que el 80% de los papás de nuestros niños no nos van a apoyar. Y no porque no quieran, no están en la predisposición ni emocional, ni económica, ni física para poder ayudarnos como nosotros esperamos. Que hoy la retroalimentación que tenemos que hacer con los papás tiene que partir a razón de pensar cuántas horas pasará ese papá o esa mamá efectivas con ese niño para que yo pueda esperar que haya una modificación en lo que están viviendo en casa. Muchas de las veces nos vemos frustrados diciendo, ya le hablé 3 veces a la mamá, ya la cité, es la cuarta vez que la cito, nada más no me hace caso. Y digo, sí, efectivamente, como docentes ahora tenemos un papel más allá del que teníamos antes. Antes teníamos papás que decían, sí, maestra, no se preocupe, yo apoyo y yo me siento con él a hacer la tarea. Y ahora tenemos papás que dicen, ay, no, otra plana más, no puede ser, ¿no? O sea, ya lo que quiero es que se vaya a dormir, lo que quiero es que cene y me dé 2 minutos de paz. Entonces, a razón de esto, nuestra retroalimentación con los papás tendría que venir desde otro lugar. La pregunta sería si nosotros somos papás de nuestros el pensamiento de que un niño llegue a la escuela diciendo, papá, mañana tienes que ir a la escuela, o mamá, mañana tienes que ir a la escuela, ¿a dónde nos lleva? De entrada, si yo hoy vengo en la inundación, llego y mi hijo me dice, mañana tienes que ir a la escuela, luego voy a preguntar, ¿qué carajos hiciste? Ahora, ¿por qué me llaman? Ahora otra vez tengo que ir, ¿no? En lugar de decir, oye, qué padre que la maestra quiere retroalimentarme en algo, pero ¿por qué esta cultura nos ha hecho saber que cuando te llaman a la escuela es porque te van a dar una queja? Pocas veces llama a la escuela para decir, oiga, qué bien está haciendo su trabajo, ¿no? Yo tengo papás en el consultorio que en verdad yo le digo a las maestras, date por vencida. O sea, yo los veo en el consultorio y dan lo mejor de sí, pero viven en casas hacinadas con la familia, trabajan todo el día, los cuidan las abuelas, los tíos se están metiendo todo el tiempo. Entonces, por más que nosotros queramos que ese niño
tenga los resultados que estamos esperando, no los vamos a tener. Entonces, empiezo diciendo qué difícil es como maestros en la actualidad. Qué difícil es reconocer que hoy estamos en una sociedad que no mira a los niños. Mis niños en el consultorio aman ir al consultorio, no porque yo sea la mejor doctora, sino porque es la única media hora que el papá se sienta a jugar con ellos. Media hora, porque la otra media hora, como estoy yo preguntándole al niño cómo está, el papá está en el celular contestando las llamadas del trabajo o mandando mensajes. Y aunque yo le diga, señor, póngame atención, permítame, ya me sonó el teléfono de la oficina, permítame, me tengo que salir, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues entonces yo hago lo que puedo desde donde puedo. Pero esa media hora, para mis niños, no tienen una idea qué significativo es poder llegar al consultorio y decir, papá, jugamos. Obviamente, así como ustedes cuando mandan a llamar a los papás, el papá luego hace cara de, o sea, venir con la doctora para jugar y todavía le tengo que pagar, ¿no? Pero ese ratito hace la diferencia. Hace la diferencia en que un niño me prometa y se comprometa a estar bien en la escuela con la esperanza de que la siguiente semana va a poder estar con papá o mamá media hora. Si yo les cuento esto, no es para que ustedes se pongan tristes, es para que podamos comprender un poco el contexto desde donde estamos, desde donde hoy la llamada a esa mamá o a ese papá se vuelve complicado. Desde donde, desde que dice una nota, te esperan en la escuela, ese niño ya está sufriendo el calvario de ese papá, de qué hiciste y por qué lo hiciste y otra vez, y no se vale, y no estás viendo que ya me estoy esforzando por pagarte tu escuela y tú con estas cosas, ¿no? Entonces, apenas me surgió como esta reflexión cuando una mamá me lee un correo de una maestra nueva, la maestra nueva tiene una semana de que entró y le dice, señora, quiero comentarle unas cosas acerca de su pequeño muerde, su pequeño pega, su pequeño hace muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, muchísimas cosas negativas. O sea, yo lo leí y dije, ay, santo Dios, qué monstruo de niño, ¿no? Y entonces al final dice, espero que podamos ponernos de acuerdo para que trabajemos mejor. Y entonces firma la maestra y yo digo, ¿y a qué hora le digo, oiga, pues yo espero que ahora con mi intervención las cosas funcionen mejor? ¿Qué le parece si nos sentamos a platicar un poco? ¿Qué? No, ella dice, siga trabajando en lo que está trabajando, pero esperemos que el niño mejore. Y yo digo, tiene una semana la maestra. Y si tiene una semana y ya mandó ese correo, no me imagino a la mamá en 3 o 4 semanas. O sea, en verdad se vuelve complicado, ¿no? Pero cuando yo me senté a reflexionar sobre el correo, dije, claro, también es una maestra con 20 niños, a quien tiene que ponerles tarea, con quien tiene que mandar algunas cosas, las tareas, las firmas, todo. Entonces, esa maestra tampoco se dio cuenta de la redacción de su correo. Tampoco se dio cuenta que ese correo cerraba totalmente la comunicación hacia la mamá con ella y hacia ella con la mamá. Porque la mamá lo primero que dijo fue, y eso que apenas va entrando, por eso cambiaron a la otra, porque no puede con el grupo, los niños se le van a la cabeza, a ver ahora cómo nos va esta. No los espanto, así hablan todos los papás de los docentes ahora, ¿no? Los papás dicen, no, pues si esa maestra ni puede con el grupo, pero nosotros lo hacemos igual. O sea, cuando citamos a un papá y lo miramos, decimos, ay, con razón, el niño está como está. Pero entonces, ¿cuáles serían las estrategias que nos pueden servir a nosotros de alguna u otra manera para poder establecer una comunicación activa? Primero, saber que ya hay una predisposición cuando mandamos un mensaje de necesito verlo. Sugeriría mejor que empezáramos con unas líneas de hoy me doy cuenta que Pepito ha avanzado en esto, en esto, en esto. Sin duda se nota el apoyo de usted, aunque solo sea que Pepito trae su lunch todos los días, ¿no? Porque eso ya es un esfuerzo para un papá ahora, ¿eh? Porque ahora ya los papás les mandan el dinero y a ver cómo les va. Pero entonces si yo como maestro, maestra, pongo un recado donde diga, me doy cuenta que está interesado por su pequeño, todos los días veo que manda un sándwich de jamón. No necesitan decirle de jamón, hago la acotación porque no hay sándwich de otra cosa.
sea, mis niños están comiendo sándwich de jamón todos los días y ahí se nota que los papás dicen, bueno, yo intento cumplir. O sea, no ven más allá de la alimentación, de lo que les nutre, ¿no? Ellos dicen, necesito un lunch, mándale unas donas, un sándwich, un juguito y se acabó. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Podemos decir ese mensaje en donde me doy cuenta y como me doy cuenta que usted sí está preocupado por su hijo, aunque en el fondo sabemos que no es del todo cierto, pues entonces me gustaría plantearle algunas estrategias que vamos a llevar a cabo, ¿no? Y entonces por eso los cito tal día, tal hora. Dos, papá y mamá están esperando que ustedes les digan qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, papá y mamá no estudiaron pedagogía, papá y mamá no saben qué hacer con su crío y hoy papá y mamá no tomaron la escuela de la vida para educar a un hijo, porque ahora papá y mamá están confundidos con la educación. Es decir, antes la abuela y el abuelo decían, no, si no aprende, agárrate los chanclazos. Y estaba validado, ¿no? Y entonces no tenían miedo de equivocarse. Pero hoy le dicen, Pepito, ya, y el abuelo, ay, no seas así, ¿por qué le hablas de esta forma al niño? ¿Qué culpa tiene? ¿No? Y entonces ese papá va creciendo con este miedo de si lo que estoy haciendo es lo correcto. Cuando docente tomamos la fuerza para decirle al papá cómo intervenir con el niño, nuestra postura cambia. No es lo mismo decirle, señora, platique con él, a decirle, señora, aquí estamos aplicando la estrategia de la respiración. Él se la va a platicar y en la casa practíquenla. O sea, ya está la estrategia, solo necesito que la practique. ¿Por qué? Porque si yo le digo, señora, platique con él, la mamá va a salir. ¿Ahora qué hiciste? No, pues es que le pegué a un niño. Ah, ya te dije, pues que no te vea la maestra. Fíjense, tengo uno que tiene 6 años y entonces llega al consultorio y me dice, doctora, me corrieron de la escuela. 6 años. Y yo le digo, ah, caray, no, te expulsaron. No, me corrieron, ¿verdad, mamá, que me corrieron? Sí, lo corrieron. Ah, caray, pues, ¿qué hizo, no? Y le digo, a ver, ¿qué hiciste? Y me dice, pues nalgueaba a las niñas, pero tiene 6 años. Entonces digo, ah, caramba. Y por una vez la se cortó. No, porque luego muchas veces. Ah, ok. ¿Pero qué fue la otra? Pues que soy no me puedo componer. ¿Y por eso corrieron? Sí. Ok, vamos a revisar. ¿Dónde has visto que alguien nalguea a una chica? Y se lo hace todo el tiempo. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, claro, la maestra o la directora de ese niño llama a algo para decirle que esa conducta es incorrecta, cuando en la casa está. Maestra Miriam, yo creo que te nos vas a desconectar porque ya te dejamos de escuchar. Efectivamente, a ver, ya te recuperamos, ya recuperamos tu imagen. A ver si, Entonces, si está validada esa conducta, ahí me oyen, sí. Si está validada sí, esa conducta, lo que yo como mamá o papá sé es que mi hijo no va a cambiar, porque eso se lo estoy enseñando yo. Pero la mamá, ay, ahí estoy, sí, sí sí, estoy. sí, te Ok, vemos perfecto y te escuchamos perfecto. gracias. Pero esa maestra o esa directora saben perfectamente que ese niño va a tener esas conductas que van a afectar a la institución, ¿ok? Sin embargo, yo digo, y no hay un punto medio en donde comprendamos que esa cultura de ese niño va a verse afectada, pero que nosotros le vamos a poder enseñar a ese niño otro tipo de cultura y que cuando él crezca va a decidir qué va a hacer. Si yo le hablo a esa mamá para decirle, hable con su hijo, que eso no lo haga, la realidad es que ese niño ya lo trae introyectado. Pero si yo le digo al niño, como lo hicimos en el consultorio, mira, papá le demuestra su cariño a mamá haciendo eso, pero eso es porque ya son grandes y porque mamá lo permite. Cuando estamos en la escuela no hacemos eso porque las niñas no lo permiten, porque es su cuerpo y no les gusta y se sienten incómodos. Entonces, si papá lo hace con mamá es porque mamá lo acepta. Pero si tú lo haces con una niña y la niña no lo acepta, vas a tener problemas. ¿Qué te parece
si esa conducta no la haces en la escuela, ¿no? Y entonces la intervención mía con ese papá o esa mamá es decirle, le pido de favor que hable con él, que en la escuela no podemos permitir esas conductas. No puedo tipificar si está bien o mal porque, repito, es cultura. Pero sí puedo decir aquí, me tocó estar dando clases en un lugar que los niños de ahí son hijos de los que vemos en la televisión que se roban las cosas. Entonces se robaba mi salero de la diamantina todos los días, hasta que me di cuenta que el niño se la robaba y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces le mando a llamar a la mamá y me dice, ay, maestra, pues, ¿qué quiere que yo haga? Eso nos dedicamos. Y entonces yo digo, ¿y qué hago con esos papás? No son los papás que nos dicen, sí, no se preocupe, yo hablo con él. Son los papás que dicen, bueno, pues usted resuelva lo que tenga que resolver, que yo en mi casa lo hago diferente. Entonces ahí tengo que explicarle al niño, mira, cuando tú sustraes algo que no es de tu propiedad, la otra persona se puede sentir lastimada. Y hoy aquí en la escuela yo me siento lastimada, porque incluso creí que en mi cabeza se estaba volviendo loca al perder las cosas. ¿Qué te parece si cuando algo te gusta me dices y yo, si puedo, te lo regalo, pero si no, lo dejas en su lugar? Sí, maestra, está bien. Lo entendió perfecto. ¿Qué va a pasar? Que cuando sea un poco más grande, él va a decidir qué acciones va a tener, pero que lo que yo les quiero decir a ustedes es, esos dos padres de familia que llegan conmigo son los que normalmente tenemos. Aquellos que dicen, pues, ¿qué quiere que haga? O sea, ya le dije y no hace caso. Ya le quité la televisión y no hace caso. Ya le quité la tableta y no hace caso. Y entonces nosotros tenemos que trabajar una serie de elementos emocionales, intelectuales, pero sobre todo pedagógicos que nos ayuden. Por eso refería yo, vamos a hablar con los papás acerca de estrategias, porque quienes sabemos de estrategias somos nosotros. O sea, yo ya sé que necesita ese niño, no necesito que el papá me lo diga. Cuando miro al papá y a la mamá, sé perfectamente qué necesita ese niño. Ya sé, su cabeza está diciendo cambio de papás, pero pues ahora no puedo cambiarlos por otros porque están igual. Ahora, ¿qué necesitan? Necesitamos educar a los niños y a los papás. Tercera estrategia, en la primera junta de padres de familia, yo tengo que establecer el reglamento y las consecuencias del reglamento. No solo el reglamento, no solo digo en la escuela no se pega, yo digo la consecuencia de pegar en el salón va a implicar que él tenga que reparar el daño hacia el compañerito que lastimó. ¿Y cómo lo va a recuperar? Trayéndole un juguete que le guste mucho y regalándoselo al otro para que sienta alegría el otro y él sienta lo que su compañero sintió. Cuando los papás saben que esa va a ser la intervención, no hay vuelta de hoja. Yo solo le digo, señor, señora, hoy este niño le pegó a su compañero, acuérdese que hay que reparar el daño. La gestión la van a hacer en su casa, el niño va a venir llorando y todo, pero la consecuencia ya está dada. Y es una consecuencia que va relacionada al hecho. No como los papás que dicen, ah, pues hoy no vas a cenar y te vas a dormir sin cenar. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero nosotros que sí estudiamos pedagogía, podemos sí de alguna u otra manera establecer consecuencias que sean relativas a. Entonces, ¿qué sería nuestra labor? Sentarnos a poner 5 reglas básicas con 5 estrategias de intervención y qué es lo que espero de los papás. Y entregarlo en una hojita muy bonita, muy bien escrita, con bullets, o sea, algo muy sencillo, pero que diga qué estoy esperando de usted. Y ahora no le decimos espero su ayuda, porque la realidad es que su ayuda no nos funciona. Ahora le digo, espero que valide lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo les explico la consecuencia y yo les digo, bueno, papá, mamá, vamos a aplicar la consecuencia aquí en la escuela. Le encargo, por favor, que valide lo que estoy haciendo. Y entonces papá y mamá van a decir, no, pues si la maestra ya te dijo, ahora, ¿qué quieres hacer? Y eso sí funciona, porque, por ejemplo, en el consultorio yo les digo, así es, y no hay vuelta de hoja, y cuando llegan la mamá dice, doctora, no quiso, ¿eh? A ver, dígale algo. Usted es decir, la autoridad soy yo. Pero cuando yo le digo lo que hay que hacer, la mamá dice, pues si ya dijo la doctora, ya ni modo.
Entonces tengo niños a los 7 años, 8, que le digo, la tableta es hasta los 12, papá y mamá no se la pueden quitar, pero cuando yo digo, la tableta es hasta los 12, ellos dicen, no, pues si la doctora ya dijo que hasta los 12, hasta los 12. Y entonces ahí ellos toman esa fuerza que culturalmente han perdido, porque recogen ese miedo que tienen, validando que como yo soy la que sé, pues entonces hacen lo que yo les digo. ¿Qué es lo que espero? Ustedes en sus juntas de familia puedan sí tener la fuerza de decir cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Y pedir a los papás que si en ese momento se sienten difícil de tomar una decisión, solamente se apoyen en la decisión que nosotros ya tomamos y validen esa decisión. Y como ya dijimos, ¿para qué les va a servir en el futuro? El papá se va a comprar eso y entonces de los 20 papás que llegan a mi consultorio, 15 dicen, bueno, si la doctora lo dijo, está bien. ¿Ok? Entonces, nosotros como maestros hemos perdido esa oportunidad. Nosotros mismos le decimos al niño, te voy a decir a tu papá o le voy a decir a tu mamá, o tiene que venir tu papá o tiene que venir tu mamá. Eso nos dio una laguna de autoridad. Eso nos hizo perder la autoridad. Hoy no le digo, le voy a decir a tu papá, hoy digo, se va a aplicar la consecuencia. Y cuando llega el papá o la mamá, solo les digo, hoy tuvimos que aplicar esta consecuencia, mami. Ayer. Y entonces ahí yo recupero mi autoridad, trabajo en lo mío. Ah, pero ¿y qué tal si nos demandan? Por eso es que esa hojita que van a entregar muy bonita va firmada en la parte de atrás por todos los padres de familia como acuerdo a las reglas y consecuencias que va a tener cada una de nuestras decisiones. Digo 5, no necesitamos más, porque la verdad es que con 5 funciona perfecto. Claro, sí quieren poner más, pero se vuelve más complejo, pero tiene que ir firmada para que cuando el papá diga, no, pues yo ni sabía, yo le digo, papi, acuérdese, ya sé que está enamorado, pero mire, aquí está su firma, ¿eh? Entonces, ayúdeme, ándele. Ay, sí, maestra, perdóneme, ya, es que no me acordaba. Ay, me encargo, papi. Ya, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Otra de las estrategias que necesitamos utilizar tiene que ver con algo muy sencillo, gracias, pero que hemos perdido también. La mamá y el papá llegan desbordados a la escuela y eso nos intimida. Es decir, la mamá llega así, muy con el pecho salido, con los hombros atrás, como de, no, yo vengo a hablar con... Y entonces en ese momento nosotros sentimos que el mundo se para, ¿no? Y sí, tiene que ver con esta presión que hay de los derechos humanos, de las cosas del maltrato y todo. Pero si yo estoy seguro, cierto, que estoy aplicando ese reglamento, también es cierto que seguro estoy y fuerte de decir, mi lenguaje corporal tiene que ser acorde a lo que estoy diciendo. Y para eso necesito hacer sinergia. Es decir, el directivo, más el docente, más el de intendencia, más la maestra del salón de junto, para que con toda esa fuerza nosotros digamos, todos estamos en la misma línea. O sea, cualquier cosa, no, si también estaba el maestro Josué ahí, ¿verdad, maestro, que usted estaba ahí? Sí, yo vi cómo él, ¿verdad? ¿Y verdad que Gloria estaba ahí? Sí, ahí estaba también Gloria. Pero eso también se ha perdido. Antes, los maestros le hablaban al maestro de junto y decía, Ana, ¿me echas tantito un ojito? Y Ana decía, sí. Pero ahora le dicen, Pati, ¿me ayudas? Ay, manita, no, es que se me juntó lo administrativo. Mejor dile a la de primero, ¿no? Y entonces ahí perdemos esta parte. De nosotros depende hacer sinergia, porque cuando Josué lo necesite, vamos a estar ahí, y cuando Gloria lo necesite, vamos a estar ahí, y cuando Ana lo necesite, vamos a estar ahí. Pero tenemos que partir desde donde nosotros resignificamos este trabajo en equipo. ¿Ok?
llega un papá, una mamá, y no solo llega el papá y la mamá, también viene el maestro Josué al que le van a poner la queja, pero pasa por ahí la maestra Gloria, pero también pasa por ahí la maestra Ana, pero también pasa por ahí los maestros del colegio de la nueva generación. O sea, todos están ahí como para dar el mensaje de aquí estamos contigo. Y eso hace que papá y mamá bajen esta sensación. ¿Ok? Maestra Ana, ¿tienes una pregunta? Ah, es que veo tu manita levantada y pensé que tenías una pregunta. Ok, entonces le seguimos. ¿Verdad? Ah, no, está bien, Ana, no pasa nada. Ana también quería estar ahí, por eso levantó la manita, dijo, yo también voy a estar ahí apoyando a Josué. Bien, Ana, muy bien. Entonces, todo esto nos va sirviendo, ¿ok? Otra estrategia importante es sonreír a los papás en la mañana, pero no solo sonreír de dientes para afuera, sino decirle, ay, papito, viene corriendo, ¿verdad? Respire, tranquilo, va a poder llegar, ¿no? Ah, no te preocupes, amor. Tranquilo, venga, camine, despacio. ¿Qué culpa tiene mi niño? Mire cómo me lo trae como papalote. Respire. Es decir, estoy atento a usted y a lo que está pasando en casa. Entonces después le puedo decir, oiga, papito, y si mañana llega 5 minutos antes, no porque lo vaya yo a invitar a desayunar, pero siquiera que nos riamos los dos juntos, porque siempre llega corriendo, ni siquiera puedo darle los buenos días. Entonces van a ver que ese papá o esa mamá van a decir, ya se dio cuenta. Claro, en su casa van a decir, ay, la maestra siempre me está vigilando que llego tarde, ¿no? Ay, es que esa maestra Marta está en la puerta esperándome. Pero después el esposo le va a decir, córrele, porque ya ves que la maestra nada más nos está viendo. Entonces apúrate, ¿ok? Pero el punto es, ¿dónde está nuestra mirada ahora? En esos chiquitos que entran, en esa labor administrativa, en esos papás que llegan dándoles el Yakul en la puerta, o en ese papá que le dice, toma, te compro un churro. Fíjense, yo trabajo con algunos colegios con mis niños y la directora me dice, ¿cómo va ese niño? Yo, ay, ha avanzado muchísimo, madre, mire, la verdad, ¿no? Y me dice, ah, pero el otro seguro no ha avanzado, porque la abuela es la que sigue dejándolo en la puerta. El papá se queda en el coche, la abuela es la que baja y la abuela carga la mochila. Y, o sea, ella me da muchísima información, porque yo lo que digo es, ¿dónde está la mamá de ese niño? Ese niño no tiene mamá, porque aunque tiene una mamá, la abuela lo adoptó como suyo. Y entonces quien liderea al niño es la abuela. Si yo le llamo a la mamá, no avanzo. Pero si yo traigo a la abuela al consultorio, rápido avanzo. Entonces, ¿qué le sugiero a la directora de esa escuela? Madre, no le diga a la mamá. Cuando la abuela vaya llegando, le dice, ay, señora, ya vi que es una abuelita bien amorosa. Ay, le encargo, ¿no? Que le mande su material. Y esa abuela va a estar pendiente de ese niño. Pero si yo le llamo a la mamá va a decir, sí, sí, yo lo veo. Pero no tiene la fuerza para decirle a la abuela, no, es mi hijo, no el tuyo. Entonces, no vamos a poder llegar a ningún lado. Esta intervención que hacemos la directora, la maestra y yo en saber lo que está pasando en casa, nos permite darnos cuenta qué tanto avance va a haber. ¿Cuál sería la otra estrategia o la otra dinámica? Y si ustedes tienen niños complicados a los que tengan que estarle llamando a papá y a mamá, antes de hablar con papá y mamá, muchas veces acérquense a la terapeuta que los está atendiendo. Ellos pueden darle mucho más información que el propio papá y mamá. Tengo niños en el consultorio que la mamá dice, no, pues la maestra no dice nada. Y cuando hablo con la maestra me dice, ¿cómo no? Si tenemos que hacer adecuaciones curriculares porque el niño no ha aprendido nada. Pero la mamá ni siquiera se ha dado cuenta que su niño tiene un problema de retraso. ¿Por qué? Porque aunque se lo decimos, no lo ha asimilado, no lo ha introyectado, no lo ha hecho suyo. Entonces yo como maestra le digo, oiga, ahí le encargo porque todavía no sube la escalera y dice, ay, ¿cómo quiere que suba la escalera si está bien chiquito? Tiene 10 años, pobrecito, ¿no? La mamá no lo va a mirar, nosotros somos quienes acompañamos ese proceso de una manera más amorosa. Pero obviamente tenemos que partir del entendido que como mamá y papá nos cuesta trabajo reconocer lo que pasa.
¿Qué otra cosa sucede? También esta parte importante de saber que ustedes tienen un papá y una mamá que por la cultura no están acostumbrados a recibir sus errores. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestro lenguaje, porque no es que ellos no lo hagan, es que tal vez no tienen las herramientas suficientes para hacerlo. O sea, nuestro lenguaje asertivo tiene que ser para poderle decir, sí, mire, es que actualmente hay otras estrategias, no me lo dejes sin cenar, mejor siéntese ahí con él media hora. Si yo en la tarea pongo lo que tienen que hacer, también en esa tarea pongo los 5 minutos que papá le debe dar a la tarea. Y no es precisamente la firma, porque la firma la hacen en el coche a las 7:52 de la mañana, cuando el niño le dice, tenías que traer la tarea firmada. Ay, no me dijiste nada, a ver, pásamela. Y ahí están firmando la tarea. Esa no sería la tarea, ¿no? La tarea sería un acompañamiento que a usted les sirva. ¿De qué jugaba papá cuando era chico? ¿Cómo lo castigaba su mamá? ¿Quiénes eran sus amigos de la infancia? Entonces ahí el niño a fuerza va a tener que acercarse con papá, le va a tener que preguntar, va a traer esa tarea, pero si yo hago una pregunta de esas diarios, voy generando vínculo. Y cuando voy generando vínculo, pero además yo voy poniendo atención, yo le digo a la maestra Raquel, maestra Raquel, en la mañana párate ahí y dile a la maestra de Colegio Nueva Generación, al papá que está afuera, oiga, ¿sí se acuerda de cuando jugaba en la patineta? Ya leí, yo también jugaba en la patineta, bien padre, ¿no? Qué bueno que le compartió esa patineta. Ahí luego a ver cuando me manda la foto de como cuando andaba en la patineta, ¿ok? Ahí se vuelve a hacer comunidad educativa. En eso que estamos tan perdidos y que nos miramos para nada, ahora nos miramos quiénes somos. ¿Cuál era el éxito de aquellas escuelas de antes? Que todos conocían a la maestra, que la maestra conocía a todos, que todos conocíamos a los niños, pero que además todos nos sentíamos parte de todo. Hoy nos sentimos separados, desmembrados, y así no vamos a poder llegar a ningún lado. Este acercamiento con los padres de familia tiene que ser más desde donde yo estoy como papá. Tengo maestras, no aquí, en otros lados, ¿no? Que tienen 2 turnos y sus hijos son los más perjudicados. Y luego yo, que fui maestra en el kinder, la mamá me decía, ay maestra, pues usted ya sabe lo que es, ¿qué espera de mí? Y yo digo, no, pues tiene razón, no, o sea, si la maestra tiene una carga administrativa importante, pues no va a poder atender a su pequeño como yo estoy esperando. Si yo me pongo en los zapatos del otro, voy a terminar diciendo qué importante es mirar del otro lado. ¿Okay? Trabajé en un CENDI donde están los hijos de los doctores y las enfermeras. 10 de la mañana, el niño empieza con temperatura, está muy mal, temperaturas de 39, 40. La doctora del CENDI lo revisa, dice que hay que darle un medicamento, le hablamos a la mamá enfermera y dice, sí, dénselo. Y le digo, en cuanto pueda, baje por él, por favor, porque no se siente bien para que se lo lleve a su casa. 12 de la tarde, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Mi inteligencia emocional ya estaba al borde, o sea, esa mamá, ¿qué se cree? O sea, igual y su niño se muere aquí y ella ni cuenta, o sea, le estoy diciendo que tiene temperaturas de casi 40, ¿dónde está esa mamá? ¿No? Obviamente, cuando la señora llega a las 3 de la tarde, mi gesticulación fue así de, ay, bueno, qué bueno que llega, ¿no? Y le digo, ay, mamita, pues ya era hora, su niño se siente bien mal. Y me dice, maestra, usted tenía 1 con temperatura de 40, yo tengo 7 en terapia intensiva y los tenía que sacar. Gracias por cuidar a mi niño, ya me lo llevo. Y entonces ese día sentí un balde de agua fría que dije, como maestra perdí el piso y nunca tuve la capacidad de observar al otro. Cuando empecé a indagar, las enfermeras viajan de ojo de agua a las doctores 4 de la mañana.
O sea, a esa hora ya traen a los niños dormidos en la camioneta, me lo entregan casi ahí todo barriando y todo, y yo lo recojo, y a las 3 de la tarde se van, pero llegan a su casa a las 6 de la tarde por el tráfico. Y entonces las mamás me decían, ay, y luego usted todavía quiere que lleguemos a repasar la tarea, y luego usted todavía quiere, y entonces ahí es donde yo en mi empatía digo, efectivamente no sé qué me conviene más, tener niños con tarea hecha o tener niños felices y tranquilos, avanzar en lo que tengo que avanzar o sin duda decir voy a darles lo mejor de mí en donde se pueda, como se pueda, ¿ok? Los papás de nosotros están haciendo esto. 80% de los papás viven esta realidad todos los días. Ya sé, ya estamos llorando en casa diciendo, pues esta plática era para que me fuera mejor y ahora estamos peor. Ya lo sé, ¿ok? Pero entonces hay otros cursos que da Loga de inteligencia emocional para maestros, ¿no? Pero el punto es, desde ese lugar, yo no voy a exigir algo que no me pueden dar, no me voy a frustrar con algo que no voy a obtener y voy a adecuarme como esa promesa que hice cuando dije, y si no la sociedad que me lo demande. O sea, yo ahí tenía todos los deseos de salvar al mundo. Pues ahora estamos salvando al mundo. Ahora ustedes son mamá y papá de esos niños y esas chicas adolescentes. Ahorita tuve un antier que dice, ¿sabes qué es lo que mejor me puede pasar? Llegar a mi casa a las 5 de la tarde. Yo, pero si sales a las 2, sí, pero no aguanto a mis papás. Entonces, mira, si me dejan llegar a las 5 está perfecto. Y le digo, ok, no, pues sí tienes razón, ¿no? O sea, yo veo a sus papás y digo, no, yo tampoco quisiera estar en mi casa. Pero entonces esa chica tiene bajas calificaciones. ¿Por qué? Porque lo que quiere es ser parte de algo, de alguien que en casa no encontró. No se va a preocupar por la calificación, se va a preocupar por ser parte de algo, de alguien. Si un maestro o una maestra mira esa necesidad, con ese acercamiento al padre de familia diciendo, me doy cuenta que su hija requiere un poco de apoyo y aquí estoy yo para acompañarlos en esto, que no saben para dónde van, va a ser la diferencia. Aquí estamos, juntos, yo tengo la estrategia, usted la aplica, pero no le digo, pues ahí le avanzo, ¿no? Y entonces, pues hay que el papá le avance como pueda y pues hay que la sociedad avance como pueda. No, aquí está. Entonces, cierro diciendo un poco, o son o somos, o son de ellos o son de nosotros, o nosotros somos del sistema o estamos para apoyar al sistema. Es bien difícil pararnos en una postura en donde decimos, sí, esto es lo que me toca. Y yo puedo decirles que me siento feliz porque mi agenda está llena ahorita de aquí a septiembre. Pero todos los días me acuesto con un sinsabor diciendo, ¿cómo hacemos para que sus papás puedan entender la trascendencia de lo que ese maestro o maestra están haciendo con ellos? Claro, desde un mensaje como el que empezamos, el papá no se da cuenta. Pero desde un acompañamiento como el que les he venido diciendo, seguramente van a recobrar a esos papás que dicen, ay, la maestra Gloria, qué linda, siempre estaba ahí diciéndonos, ay, la maestra Ana, siempre estaba ahí pendiente. Recuperemos un poco eso, recuperemos un poco nuestra propia dignidad como personas, haciendo lo que a nosotros nos toca. Guiar a esos chicos desde donde podemos, con lo que podemos, sí, acompañando a los papás desde una manera asertiva, pero también entendiendo que esta realidad de ahora no solo necesita un acompañamiento a un niño, sino tareas para los propios padres. Y ahí es donde nos quedamos así. ¿Ok? Muy bien. De mi parte es todo. ¿Dudas, preguntas? Estamos.
Muchísimas gracias, maestra Miriam. Déjeme decirle que nos acompañan profesores de Guanajuato, de Veracruz, de Campeche, de Ciudad de México, de Michoacán, los estados que por aquí se ubicaron. De veras nos da muchísimo gusto recibirlos. Y bueno, pues en este sentido, esta estrategia de retroalimentación creo que tiene tres grandes características de acuerdo a lo que nos compartió la maestra Miriam. Debe de ser desde otro lugar. O sea, no desde mi mirada, no desde mi experiencia, no desde lo que yo creo que es bueno o malo, sino moverme un poco del lugar y ver las realidades de nuestros estudiantes, de sus familias, de ese desarrollo de los papás y las mamás. Creo que desde ahí la retroalimentación va a ser mucho más puntual, más asertiva, más contextualizada, más desde la realidad del otro. También nos dijo la maestra Miriam que debemos de partir de los aspectos positivos, pueden ser pocos, pueden ser mínimos, pero esos mínimos los tenemos que visibilizar porque desde ahí se genera esta relación positiva, descubrir que el otro se da por observado, se da por tomado en cuenta. Entonces es una retroalimentación que parte de los aspectos positivos, desde lo que sí los padres en esta intención, en esta acción, saben hacer bien. Y por el otro lado, nos dice la maestra Miriam que debemos de ser muy, muy claros en la parte de pedir, ¿no? Que el contrato, el vínculo debe de ser claro en el sentido de qué necesito que me apoyen y que ellos puedan traducir este trabajo en beneficio de sus chicos. Cuando los maestros, las maestras, partimos de la preocupación auténtica de lo que el niño necesita, el padre, la madre, ese abuelo, ese tutor, esa abuela, verdaderamente se repliegan. Reconocer quién es el actor más importante en la vida del chico para que de ahí parta la retroalimentación son parte de las estrategias que nos sugirió la maestra Miriam. Y Miriam, si me permite, maestra, y si me permiten, maestros, fíjense que el otro día hicimos un ejercicio y yo se lo sugiero a ustedes. Nosotros, como docentes, a lo mejor no tenemos todo el bagaje, toda la formación, ni conceptual, ni estratégica, ni metodológica, ni de conocimiento de muchos de los aprendizajes, conocimientos, estrategias, comportamientos de nuestros chicos. Pero el otro día estuvimos trabajando con maestros pequeñas situaciones que les suceden en el aula, ¿no? Que el papá no viene, la mamá no asiste, el niño no cumple con la tarea, ¿no? El niño golpea mucho, todo esto que la maestra Miriam nos dijo. Y entonces le pedimos a inteligencia artificial, le pusimos exacta y con mucha descripción estos comportamientos y le pedimos varias cosas. ¿Cómo tendría que hablar? ¿Qué frase debo de utilizar? ¿No? ¿Cómo puedo acercarme más a ese papá para retroalimentar y que nos ayude? Y verdaderamente salieron cosas muy interesantes. Entonces creo, maestros, que no nos debemos de sentir indefensos, sino que al contrario, creo que es una época en la que contamos con una enorme cantidad de herramientas que debemos aprovechar, como estas estrategias que nos compartió la maestra Miriam. Por aquí, un reconocimientos, agradecimientos, Miriam, sobre esto que hay que convertirnos hoy en agentes de cambio para hacer la diferencia en la vida de nuestros estudiantes, ¿no? Excelentes estrategias, dicen algunos maestros, algunas instituciones, y efectivamente la maestra Ana Casillas termina diciendo,
los maestros nos convertimos en esos segundos formadores, en esas segundas familias de la vida de nuestros chicos. Entonces, dimensionar, por supuesto, que los chicos tienen que aprender cosas, pero tienen que aprenderlo en contextos que se sientan seguros, protegidos, y desde ahí creo que podemos observar que podemos retroalimentarle a las madres y los padres. Problemas, maestros, todos tenemos. Y nuestros papás, nuestras mamás, los tutores, los abuelitos de nuestros chicos no son la excepción. Entonces, ayudarles con un poquito de ver luces en lo que el chico puede ir avanzando ha sido la sugerencia de la maestra Miriam. Y si maestra Miriam me lo permite, nos vamos a mí a un formato que me encanta, que es el formato galerías, ¿no? Porque así nos conocemos, nos vemos el rostro, ve usted a estos maestros de Guanajuato, Veracruz, Campeche, Ciudad de México y Michoacán que hoy nos acompañaron. Maestros y maestras, muchísimas gracias por darse este espacio, que ojalá en estos martes que organizamos encuentren algunas estrategias, algunas soluciones, algunas ideas. Usen estos videos que quedan en la página para que lo compartan en sus escuelas. Y maestros y maestras, solo es una probadita, solo es una sugerencia de muchas cosas más que ustedes pueden encontrar. Maestra Miriam, muchísimas gracias por este enorme esfuerzo y nos seguimos contactando. No sé, maestra Miriam, si quiera dar alguna red social de usted, algún teléfono, algún WhatsApp, donde puedan localizarla, porque a mí me parece que una parte importante del trabajo de las maestras y de los maestros es buscar, ¿no? Lecturas, videos y por supuesto a especialistas. No sé si quiera compartir algún informe para que la puedan contactar. Aquí nos dice la maestra Miriam, psicoeducación con excelencia, por ahí en redes. Así, perdón, mis, así, así aparece en Facebook. Digo, ahorita con toda esta carrera no traigo nada porque todo se quedó en la compu, pero así aparece en Facebook. Y bueno, pues la última reflexión sería, si hay uno de Michoacán y uno de Guerrero y todo, es lo mismo, es el 1% de esos papás que nos van a poner atención y hay que aprovecharlos. Yo hoy me siento feliz que con todo y el juego y todo aquí estamos, que espero que no hayan dejado tarea porque seguramente nadie la va a hacer, ¿no? Pero que desde ahí reflexionamos en, no, pues si dejé tarea el día del fútbol, entonces ando perdido, perdido. De verdad, aquí andamos. Gracias, doctora, como siempre, un gusto. Gracias a todos y andaremos por ahí por sus estados, si todos salen. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias.